Hola, buenas noches. De parte de la Asociación de Esclerosis Múltiple de América, les damos a todos una cordial bienvenida. Gracias por participar de nuestro seminario Envejeciendo con la Esclerosis Múltiple, que será presentado por el neurólogo especialista en esclerosis múltiple, el Dr. Augusto Miravalle. Mi nombre es Yajaira Rivera y soy directora de misión y desarrollo de programas para la Asociación de Esclerosis Múltiple de América y seré la moderadora de este programa. Este seminario es parte de nuestra serie Juntos Encontrando Resiliencia, Viviendo con Esclerosis Múltiple, serie dedicada a nuestra comunidad hispana y latina que vive con esclerosis múltiple, y esta serie es posible gracias a la generosidad de nuestros patrocinadores Biogen, Genentech y Sanofi Genzyme. Antes de comenzar con nuestra plática, quisiera darles información acerca de los servicios que ofrecemos. La Asociación de Esclerosis Múltiple de América es una organización nacional sin fines de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de la comunidad de esclerosis múltiple a través de servicios vitales y de apoyo. Estos servicios incluyen una línea telefónica gratuita que brinda servicios a nivel nacional en inglés y en español, de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 8 de la noche, hora del este. También tenemos un programa de distribución de equipo con productos diseñados para mejorar su seguridad, la movilidad, ejercicios y también para ayudar con la sensibilidad al calor. Contamos además con un programa de acceso de resonancia magnética. Ofrecemos programas educativos, publicaciones y recursos digitales para que se mantengan informados y para ayudarles al tomar decisiones y monitorear el progreso de la enfermedad. Todos nuestros programas y servicios están disponibles para personas que viven con esclerosis múltiple en los Estados Unidos y sus territorios. Muchos de estos recursos ya están disponibles en español, así que les invito a visitar nuestra página web, como ven en pantalla, para que sigan informándose acerca de nuestros programas, servicios y también de los eventos que tenemos para la comunidad. También pueden seguirnos en las redes sociales, comunicarse con nosotros a través del correo electrónico o de la línea telefónica. Ahora les quiero compartir unos recordatorios para el programa de esta noche. Usted tendrá la oportunidad de compartir comentarios y de hacer preguntas utilizando el icono de preguntas y respuestas. Si el tiempo lo permite, haremos todo lo posible por tener una sección de preguntas y respuestas al final de la presentación. Le pedimos también de favor que nos ayude completando una breve encuesta que aparecerá en su pantalla al finalizar el programa. También vamos a compartir el enlace de la encuesta en el chat. Y por último, les quiero dejar saber que este programa está siendo grabado y estará disponible en nuestra biblioteca digital durante las próximas semanas, así que si usted conoce a alguien que no pudo estar aquí con nosotros, puede compartir el video con sus familiares y amigos. Les queremos recordar que este programa es solo para fines informativos y educativos y no constituye ni reemplaza recomendaciones médicas antes provistas. Si usted tiene alguna pregunta que es específica a su diagnóstico o tratamiento, le recomendamos que se comunique con su doctor o proveedor de atención médica. Y ahora, sin más preámbulo, les quiero presentar a nuestro orador invitado. Esta noche contamos con la presencia del doctor Augusto Miravalle. Él es el rector del Centro de Esclerosis Múltiple y profesor asociado de neurología en el Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago. Él es neurólogo certificado especializado en esclerosis múltiple y ha participado en muchas investigaciones científicas en el campo de la esclerosis múltiple y la neuroinmunología. El doctor Miravalle es además miembro de varias organizaciones, entre ellas el Consejo Asesor de Atención Médica y la Junta Asesora Hispana y Latina de la Asociación de Esclerosis Múltiple de América. Bienvenido, doctor Miravalle. Gracias por estar con nosotros. Pasamos con usted. Muchas gracias, Shahaira. Es un placer estar aquí con ustedes y gracias por la invitación.
Este es un tema muy importante que seguramente va a traer muchas conversaciones y muchas preguntas, así que invito a los participantes, a la audiencia, a que por favor pongan preguntas en el chat y si tenemos tiempo final vamos a contestarlas entonces. Entonces, sin más, me quisiera empezar esta charla que se titula Envejeciendo con la esclerosis múltiple. Y esto es muy importante de conversarlo, ya que han habido datos recientes que nos están dando una pauta un poco más certera de cómo encarar el tratamiento de la esclerosis múltiple en aquellas personas en una edad avanzada. Entonces, el contenido de hoy va a estar organizado en estas pautas, que primero voy a dar una reseña muy breve de lo que es la esclerosis múltiple. Voy a también definir lo que se denomina la edad, el envejecimiento y cómo esas distintas edades, ya sea cronológica o la edad biológica, influencian el tratamiento y el manejo de la esclerosis múltiple. Vamos también a hablar de un concepto relativamente reciente, que es lo que se denomina la reserva neurológica, y cómo entender ese concepto de reserva neurológica quizás nos ayude a apreciar un poco más cómo la enfermedad quizás afecta a determinadas personas y entender que a veces la enfermedad, aunque parezca estable desde el punto de vista radiológico, quizás los síntomas de enfermedad progresen. Por último, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la salud cerebral y al finalizar vamos a discutir lo que son las estrategias como para aumentar la salud del cerebro y para tener una vida mucho más saludable. Entonces, sin más, empecemos a dar una reseña muy breve de lo que es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad que en sí no se sabe la causa, pero sí se sabe que es autoinmunitaria, lo que significa que el sistema inmunitario tiene un rol preponderante en iniciar y mantener la enfermedad. Entonces, esas células inmunes que de alguna forma se han confundido y que están atacando a la mielina, que es esa sustancia que rodea y protege las fibras ópticas, los nervios y muchas partes del sistema nervioso central, que la mielina cumple una función preponderante no solamente en la protección de los nervios, sino también en la conducción de los impulsos nerviosos. Toda actividad del cerebro, ya sea la actividad que sale del cerebro, como para la función motora, la función del equilibrio, del balanceo, como así también las funciones que llegan al cerebro, como sería la función sensorial, auditiva y demás, requieren mielina como para que se transmita esa información. Entonces, si hay falta de mielina, si hay desmielinización, esas funciones pueden estar afectadas. Y por supuesto, si la enfermedad no se trata, hay una alta incidencia de discapacidad, ya sea de discapacidad motriz, discapacidad sensorial de la marcha, como así también discapacidad cognitiva. Entonces es muy importante que se reconozcan esos síntomas iniciales de la enfermedad como para que haya un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, porque uno sabe que hoy en día con estas herramientas que tiene de tratamiento se puede controlar la enfermedad hasta el punto casi de una remisión completa. Es muy importante que, ya sea si los pacientes ya están diagnosticados, como así también aquellos familiares que estén educados en cuáles son los síntomas iniciales de la enfermedad, como así también síntomas que hay que tener en cuenta si uno está recibiendo tratamiento y tiene estos síntomas de recaídas, que hable con sus médicos, ya que quizás sea una indicación de que hay que cambiar el tratamiento que está recibiendo. Los más frecuentes son la fatiga, es una fatiga inusual, es una fatiga que es mucho más allá de estar simplemente cansado, tener un día largo. Una fatiga que realmente es motriz, una fatiga de movimiento muscular, pero también una fatiga cognitiva. Eh, 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 tener estar cansado, no poder concentrarse, no tener atención. Pero también síntomas visuales son muy comunes, problemas al caminar, espasticidad, rigidez, debilidad, mareos, inestabilidad, como así también problemas sensoriales, como decíamos anteriormente. También hay que recordar que la esclerosis múltiple puede causar trastornos emocionales. Y esto es muy importante que se enfatice, ya que es muy común que estos trastornos emocionales, ya sea la ansiedad o la depresión, no sean percibidos en forma temprana y que los pacientes se acostumbren a estar con depresión o a estar con irritabilidad, a estar con falta de concentración a veces que se manifiesta en forma muy sutil, como si también ansiedad. Entonces hay veces que los familiares son los que los reconocen estos problemas. Bueno, es muy importante discutirlo, muy importante hablarlo
y que usted lo discuta con sus médicos, ya que se puede tratar y la calidad de vida generalmente mejora cuando tiene un tratamiento oportuno. Como decía anteriormente, también la esclerosis múltiple puede causar problemas de memoria, atención y otras funciones cognitivas que son distintas a la demencia. Y esto lo vamos a hablar hoy, que la esclerosis múltiple no causa demencia. Sin embargo, puede causar trastornos cognitivos. Como decía anteriormente, uno no sabe cuál es la causa de la enfermedad, pero es una enfermedad que se denomina multifactorial. Eso significa que hay muchos factores que contribuyen en forma independiente a un aumento del riesgo de contraer la enfermedad. Entre ellos hay factores genéticos. Uno sabe que un 10 al 15% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen algún familiar que sufre de enfermedad, pero un 80-90% de los pacientes no tienen. O sea que esos factores genéticos realmente no determinan que la enfermedad sea hereditaria. Sin embargo, uno puede heredar determinados genes que aumentan el riesgo de enfermedad. Los hijos de personas con esclerosis múltiple, si tienen solamente un padre con esclerosis múltiple, tienen un riesgo mayor de la enfermedad, pero es un riesgo que se estima entre el 2 al 3%, que es un riesgo muy, muy pequeño. Ese riesgo aumenta si los dos padres tienen esclerosis múltiple, que puede ser hasta tan alto del 10%, pero igualmente es un riesgo que generalmente es muy pequeño. Hay una asociación entre la esclerosis múltiple y determinadas infecciones virales, sobre todo por el virus que causa la mononucleosis infecciosa. Es el virus llamado del Epstein-Barr, que en forma muy reciente se ha encontrado en estudios de investigación que la presencia de este virus, sobre todo cuando es sintomática, y en pacientes que tienen determinados genes, puede aumentar el riesgo de enfermedad hasta un 32%, o sea que es un riesgo muy elevado. Pero como usted sabe, no todos los pacientes que han tenido mononucleosis infecciosa desarrollan la esclerosis múltiple. O sea que la presencia del virus solo no significa que alguien va a desarrollar la enfermedad. Muchas veces que este virus no causa síntomas, entonces es muy probable que los pacientes que hayan tenido esclerosis múltiple, que tengan esclerosis múltiple, no sepan que han sido infectados por el virus del Epstein. Entonces no hay ningún tipo de rol o de utilidad diagnóstica realmente ver si la infección está presente, porque eso no va a cambiar de ninguna forma el tipo de enfoque terapéutico. Y por último, uno sabe que hay factores ambientales que aumentan el riesgo de la esclerosis múltiple, como así también en pacientes que ya tienen esclerosis múltiple, la presencia de determinados factores ambientales pueden asociarse con un peor pronóstico, como ya sea el fumar, la deficiencia de vitamina D, como también un consumo excesivo de sal en la dieta. Son factores que hoy en día se reconocen que tienen una peor influencia en el curso de la enfermedad. Como decía anteriormente, vamos a hablar un poquito de la edad, y esto no es para confundir a todos, pero uno por supuesto sabe la edad cronológica, ¿no? Y son los años desde su nacimiento. Es una edad que cada año cambia, y no podemos hacer mucho como para alterar el curso de la edad cronológica. Sin embargo, hay otro tipo de edad, que es lo que se denomina la edad biológica. Y esto es un poco más difícil de entender, pero la edad biológica es algo que uno tiene control sobre. La edad biológica es una medida del funcionamiento fisiológico y de la salud de un individuo, que puede ser igual, menor o mayor a la edad cronológica. Y por supuesto, uno tiene que tratar lo posible como para que la edad biológica sea menor a la edad cronológica, lo que significaría que si uno tiene determinados años, bueno, pero la salud de uno, su funcionamiento orgánico, fisiológico, es mucho más saludable, es mucho más joven de lo que la edad cronológica es. Eso es lo que uno aspira a través de la salud, a través de la educación, a través de determinadas actividades que son de tipo de estilo de vida, como para mantenerse sano, mantenerse joven, a consecuencia de lo que uno hace, a pesar de que la edad cronológica continúe y aumente. Entonces, la edad cronológica, la edad biológica, el envejecimiento es un proceso continuo en el cual uno tiene control en determinados factores, por supuesto no en el envejecimiento o en la edad cronológica, pero sí en la edad biológica.
Eh, ¿Y por qué esto es importante? Porque, bueno, la Organización Mundial de la Salud estima que el envejecimiento y la salud entre el 2015 y el 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores a 60 años se duplicará, pasando del 12%, que es lo que se estimaba en el 2015, al mayor al 20% del 2050. O sea que estamos envejeciendo, que es un buen indicio. La población está envejeciendo, está llegando a edades mucho más avanzadas, por lo cual es muy importante que uno empiece a entender cómo influir a la edad biológica, como para, a pesar de que uno envejezca, que la edad biológica se reduzca, como para que uno pueda llegar a edades avanzadas en forma muy saludable. Y es muy interesante este estudio genético que está viendo unas regiones del cromosoma que se denominan los telómeros. Y esa región cromosómica se encuentra en los extremos de cada cromosoma y tiene una función fundamental en proteger a nuestros genes, en proteger a nuestros nucleóticos, a nuestro ADN. También juegan un papel muy importante en la preservación de la información de nuestro genoma, en prevenir, por ejemplo, determinadas mutaciones que pueden estar asociadas con cáncer, con envejecimiento prematuro y demás. Y entonces lo que se ha visto es que hay determinadas condiciones en las cuales puede llevar a un acortamiento de los telómeros a través de un daño, sobre todo la inflamación, por ejemplo, crónica, el tabaquismo, tenemos cuestiones de estilo de vida que pueden acortar esos telómeros, con lo cual tienen una consecuencia directa al daño del ADN, al daño de nuestros genomas, que puede influir en la calidad de vida, la esperanza de vida de un individuo. Entonces hay mucho interés en realmente entender cuál es la asociación entre los telómeros y la esclerosis múltiple, entre los telómeros y los factores de estilo de vida que pueden tener una relación directa con la salud. Entonces, en pacientes con, por ejemplo, esclerosis múltiple primaria progresiva, se ha visto un acortamiento mayor en los telómeros, sobre todo en aquellos pacientes que no han sido controlados con medicaciones. Ese acortamiento se ha asociado con una mayor discapacidad clínica y una mayor conversión a estadios avanzados de la enfermedad. También se ha visto que ese acortamiento de los telómeros se ha asociado con una mayor atrofia cerebral y por supuesto un mayor estrés oxidativo, lo que contribuye aún más a mayor inflamación y esto genera un ciclo casi vicioso en el cual esa mayor inflamación va en forma subsecuente a tener va en un acortamiento subsecuente de telómeros. Es muy importante que eso se entienda como para decir, bueno, cuando uno dice hay que controlar la inflamación de esclerosis múltiple, uno está diciéndolo desde el punto de vista no solamente terapéutico, como para disminuir la discapacidad, disminuir las lesiones, sino también para disminuir todas estas consecuencias secundarias que quizás uno no piensa, pero que son muy importantes. Entonces, vayamos ahora a hablar un poco de cuáles son esos factores de tipo ambientales, se denominan también epigenéticos, porque epigenético significa más allá de los genes, que tienen una influencia directa en la edad biológica. Como ustedes se imaginan, el estado físico, la salud física es fundamental como para tener una mejor edad biológica, una edad biológica menor, la alimentación sana, el estilo de vida, las enfermedades asociadas, controlar la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, tiene una influencia directa en la edad biológica, como así también la salud mental. Usted fíjese que pacientes que tienen depresión, ansiedad, enfermedades bipolares, tienen una peor edad biológica, una peor calidad de vida y una menor salud mental, quizás no solamente en forma directa por estas enfermedades, sino también en forma indirecta por lo que esas enfermedades conllevan a la calidad de vida, a un mayor aislamiento social y una menor actividad física. Como decía anteriormente, la vida social también es muy importante desde el punto de vista de comunicación, sino también para mejorar determinados factores emocionales, por supuesto el estrés y las horas del sueño. Entonces, estas serían las categorías epigenéticas que se han visto que tienen un control directo en la edad biológica. Ahora vamos a repasar un estudio que se ha hecho entre
determinados años en pacientes entre los 20 y los 40 años, pacientes que tienen esclerosis múltiple, y lo que se ha visto fue el porcentaje de los pacientes, digamos, la incidencia y la prevalencia de pacientes con determinadas edades en determinados tiempos. Entonces, lo que esto se ha hecho es un estudio longitudinario que se llevó a cabo durante mucho tiempo, como para ver cuál es no solamente la incidencia de la esclerosis múltiple, sino también a qué edad los pacientes desarrollan los primeros síntomas. Y por lo que se ve en este gráfico, uno lo que está viendo son dos cosas. Uno es que la incidencia de la esclerosis múltiple continúa aumentando, hay muchos más casos cada año, y eso quizás no solamente es por un mejor reconocimiento de la enfermedad, sino porque la enfermedad también es más común hoy en día de lo que la enfermedad era muchos años antes. Pero fíjese que cuando uno compara, por ejemplo, en 1984, que es en la línea de abajo, en la línea celeste, con puntos celestes, como lo que es la incidencia en el 2004, no solamente uno ve que hay una incidencia y una prevalencia aumentada, sino que la edad mediana de esclerosis múltiple también aumentó. Lo que nos está diciendo que no solamente hay más casos de esclerosis múltiple, sino que una mayor acumulación de casos en una edad más tardía. Eso no significa que la enfermedad se diagnostique más tarde, sino que se está acumulando más, los pacientes tienen mayor sobrevida, también hay un envejecimiento de la población en general, lo que conlleva que hoy en día hay más pacientes con esclerosis múltiple, pero también más pacientes con edad avanzada con esclerosis múltiple. Entonces es fundamental que uno entienda no solamente cuáles son las implicancias de la edad en la esclerosis múltiple, sino también cuál es el cuidado oportuno y apropiado de los pacientes con edad avanzada que tienen esclerosis múltiple. Este estudio se ha hecho una comparación entre los pacientes pediátricos con esclerosis múltiple y los pacientes con una edad avanzada y cuáles son los factores de riesgo que tienen distintas edades con esclerosis múltiple de acuerdo a cuándo fue el comienzo de la enfermedad. Fíjese que los pacientes que tienen un comienzo en la edad pediátrica o la adolescencia, los mayores factores de riesgo son niveles bajos de vitamina D, la exposición al virus del Epstein-Barr que causa mononucleosis, como la obesidad. Esos tres factores son los factores de riesgo mayores. Mientras que los pacientes que han tenido un comienzo de enfermedad en edades más tardías, lo más cercano a los 50, 60 años, los factores de riesgo cambian. Condiciones como, por ejemplo, la polución ambiental, el daño oxidativo, la inflamación crónica, determinados cambios hormonales tienen un riesgo mucho mayor y una influencia mucho mayor en no solamente el riesgo de contraer la enfermedad, sino también como el pronóstico de la enfermedad. Entonces, ahora revisamos un poco lo que es la historia natural de la esclerosis múltiple. Es muy probable que si ustedes han participado en charlas anteriores, ya lo hayan visto este gráfico que es muy popular, en el cual uno lo que mide es, en el gráfico de la X es la edad o el tiempo, y en el gráfico de la Y es la discapacidad. Entonces, en estas barras negras uno puede ver lo que sería la representación de las recaídas o esas exacerbaciones o síndromes clínicos de la esclerosis múltiple, que a veces mejoran en forma completa y por eso ve que la línea baja al nivel basal, pero muchas veces hay una acumulación progresiva de la discapacidad por una recuperación incompleta de los síntomas de la recaída. Y eso lleva a que a determinado momento en la enfermedad los pacientes pasan de un periodo de recaídas y recidivas a un periodo de enfermedad progresiva secundaria. Y eso generalmente se ve en pacientes que no hayan recibido ningún tipo de tratamiento, que ese cambio de la recidiva remitente a una secundaria progresiva ocurre entre los 15 y 25 años luego de los primeros síntomas. Pero lo que quiero llevar su atención es al cuadrado azul que está a su derecha y está titulado inmunosenectud. ¿Y eso qué significa? Es una palabra que es relativamente reciente. Inmunosenectud significa que eh, en paralelo a que uno envejezca, que nuestro cuerpo envejece, nuestro sistema inmune también envejece.
El inmunosenectud significa que el sistema inmune está envejeciendo. Y eso es una cuestión natural que nos pasa a todos. Ya tenga esclerosis múltiple o no, eso, la inmunosenectud nos pasa a todos. Y eso explica por qué cuando uno tiene determinadas edades, mayor a los 60, 65, 70, uno empieza a tener más infecciones, uno se empieza a enfermar más, la incidencia de determinados cáncer o neoplasias aumenta, y eso es uno de los factores que determina ese riesgo mayor de infección y de neoplasias, es la inmunosenectud, lo que significa que el sistema inmune se debilita como consecuencia del envejecimiento. Eso nos pasa a todos. Ahora, si uno pone la inmunosenectud en el contexto de la esclerosis múltiple, hay dos consecuencias fundamentales. Una es que cualquier consecuencia del sistema o del ataque inmunitario va a mejorarse, va a bajar en incidencia, digamos, las lesiones, las recaídas van a disminuir a través del tiempo como una consecuencia directa de la inmunosenectud. Bueno, esa es una buena noticia, porque lo que significa es que la probabilidad de tener lesiones nuevas, la probabilidad de tener recaídas nuevas en las personas mayores de 60, 65 años es menor que en las personas que tengan 30 años. Pero como todo no es buena noticia, ¿no? Porque también uno ve que el riesgo de infecciones, el riesgo de complicaciones, el riesgo de cáncer y otras enfermedades asociadas aumenta en un estadio tardío de la enfermedad. Seguramente haya pacientes que estén preguntando, bueno, ¿qué es lo que uno tiene que hacer con las medicaciones, ¿no? Si las medicaciones están inmunosuprimiendo mi sistema inmune, si yo tengo una edad avanzada y uno sé que mi organismo en sí está yendo por un proceso de inmunosenectud, tengo que parar mis medicaciones, tengo que disminuirlas. Bueno, eso son cuestiones, unas preguntas muy importantes. No hay una respuesta que se pueda aplicar a todos. Han habido estudios recientes que han tratado de encontrar esa respuesta, pero lamentablemente no nos han dado una respuesta que se pueda generalizar para todos. Entonces, lo que se hace hoy en día, se recomienda es que en forma individual lo hable con sus neurólogos, ya que la decisión de continuar con los inmunosuprimidos o supresores o de continuar con las medicinas en pacientes de edad avanzada tiene que hacerse en forma individualizada. Pero es quizás una buena idea empezar a tener esas conversaciones, ya que es una pregunta muy importante hacerle a sus neurólogos si usted tiene una edad avanzada, si realmente debería continuar o no con su tratamiento de la esclerosis múltiple. Entonces, una pregunta que me decía antes, bueno, entonces si el sistema inmune envejece, puede ser que mi esclerosis múltiple entre en remisión con la edad avanzada. Bueno, como decía anteriormente, puede ser. Entonces, esa inmunosenectud tiene muchas consecuencias. Esas consecuencias son directas en las células del sistema inmune. Hay una adaptación de determinadas células del comportamiento del sistema inmune, como la producción de anticuerpos, ya sea como la producción de determinadas células que tienen un rol preponderante en la inflamación y la esclerosis múltiple. Entonces, es muy probable que todo lo que sea esa inflamación directa de la esclerosis múltiple disminuya como consecuencia de la edad. Como decía antes, otra pregunta que quizás usted se está haciendo en este momento es, bueno, pero si la frecuencia de recaídas, de lesiones, disminuye como consecuencia de la inmunosenectud y la edad avanzada, ¿por qué mis síntomas se empeoran? Y eso es una pregunta muy frecuente, una pregunta que muchos pacientes tienen. Y realmente eso se puede explicar desde muchos puntos de vista. Pero quizás la forma más generalizada para explicarlo es ese concepto que hablábamos anteriormente, que es la reserva neurológica. La reserva neurológica entonces es esa capacidad del cerebro de compensar a través de la reserva determinadas funciones cerebrales. Función número uno es el envejecimiento. Cuando uno envejece, el cerebro disminuye, el volumen del cerebro disminuye, algo que se denomina atrofia. Esto nos pasa a todos con esclerosis múltiple o sin esclerosis múltiple. Esa atrofia cerebral es una consecuencia directa del envejecimiento. Entonces, cuando el cerebro disminuye, lo que uno hace para compensar esa pérdida cerebral,
uno empieza a utilizar su reserva neurológica como para poder seguir haciendo las cosas que uno disfruta. Ahora, ¿qué sucede en esclerosis múltiple? Hay veces, sobre todo si no se ha tratado, esa atrofia cerebral está mucho más acelerada en pacientes con esclerosis múltiple, sobre todo aquellos pacientes que no están recibiendo medicina para su enfermedad. Lo que tiene una consecuencia directa es si la atrofia cerebral es más acelerada, la reserva neurológica va a estar más disminuida. Entonces, la capacidad del cerebro para compensar los efectos del envejecimiento va a estar disminuido. Entonces, eso explica en forma directa por qué, a pesar de que la inmunosenectud resulta en menores lesiones, menor frecuencia de recaídas, hay una mayor progresión de discapacidad porque hay una menor compensación por esa falta de reserva neurológica. Esto es un proceso que es muy complicado de entender, pero que es fundamental entenderlo, porque esto puede explicar por qué hay veces que uno se siente peor, que sus síntomas están empeorando y uno hace una resonancia y las lesiones son iguales, no hay ningún cambio, no hay ninguna lesión nueva. Y dice, bueno, ¿cómo explico que me siento peor? Bueno, eso se explica por varias formas, como decía anteriormente, quizás por esa falta de reserva neuronal, se puede explicar también por esa atrofia cerebral, que lo que tienen es una consecuencia directa en la falta de compensación del cerebro para el envejecimiento y para la progresión de la enfermedad. Esto es un gráfico que trata de explicar cuál es la consecuencia en la masa o el volumen cerebral a lo largo del tiempo con o sin esclerosis múltiple. Entonces uno ve en el gráfico, en el color naranja, es la pérdida de masa neuronal o de cerebro que ocurre simplemente por envejecer en pacientes sanos. Y uno en gris ve que en esclerosis múltiple sin tratamiento, esa pérdida de volumen cerebral puede estar acelerado. La buena noticia es que hay muchos tratamientos hoy en día y hay algunos tratamientos que son considerados de una eficacia alta, que tienen una eficacia tan alta que disminuyen la probabilidad de atrofia cerebral casi a niveles de pacientes sanos. Entonces, ese es uno de los hallazgos de la ciencia en esclerosis múltiple quizás más fundamentales, que a través de estas medicinas que uno tiene para ofrecer a los pacientes puede no solamente alterar el curso natural de la enfermedad, sino también disminuir la probabilidad de una atrofia acelerada del cerebro. Entonces, como decía anteriormente, ¿qué es la reserva neurológica? Es esa capacidad del cerebro de tolerar cambios relacionados con la edad y con la patología relacionada con enfermedades del cerebro. Hay que recordar que el cerebro es un órgano muy flexible. Hay un concepto que se denomina la plasticidad neuronal. Y lo que eso significa es que el cerebro cambia, es muy cambiante, uno lo puede influir al cerebro a que cambie la función, a que mejore la función, a que cambie el comportamiento a través de lo que uno haga. Y sin ir más lejos, uno lo está haciendo desde que nació. Cuando uno aprendió a andar en bicicleta, el cerebro no sabía cómo mover las piernas en forma coordinada y cómo mantener el equilibrio. A través de la práctica, uno lo que hizo es entrenar a su cerebro como para que esas funciones ahora pasen a ser en forma automáticas. Y con ese ejemplo uno lo puede aplicar en todo en la vida. Cuando uno hace ejercicio, cuando uno ejercita los músculos, cuando uno trata de aprender un idioma nuevo, lo que está haciendo está ejercitando esas neuronas que no tenían una función determinada, a que aprendan a funcionar en determinada forma, ya sea a través del lenguaje, la educación musical o lo que usted quiera hacer. Pero es fundamental que ese entrenamiento sea continuo y sea progresivo. Si uno trata de aprender un idioma del día para el otro, no lo va a aprender. Lo que tiene que hacer es hacerlo en forma progresiva, en forma gradual y continua. Es muy probable que nuestra audiencia sean bilingües o quizás hablen más de 2 idiomas. Y a todos nos ha pasado que si uno no lo practica, a pesar de que lo haya aprendido, el idioma se pierde o la capacidad, la fluidez de al hablar se pierde. Entonces, con esa función del cerebro, eso se aplica a todo tipo de funciones, ya sea motrices, cognitivas, intelectuales o incluso emocionales. Entonces, esa adaptación es siempre cambiante y es fundamental que uno entienda que uno tiene control en el funcionamiento de su cerebro.
Y esto pone quizá todo junto, ¿no? Lo que estuvimos hablando hasta ahora. El concepto de la pérdida de reserva neuronal, ese concepto de la atrofia cerebral que se ve en la parte superior de la figura, las recaídas clínicas, las lesiones en el cerebro, bueno, todo está relacionado, digamos, todo este proceso está relacionado, no es que un proceso es independiente del otro. Entonces, si uno quiere llegar a un óptimo funcionamiento del cerebro con esclerosis múltiple, una intervención sola no es suficiente. El tratamiento óptimo de la esclerosis múltiple debería incluir controlar la enfermedad, controlar la inflamación, las recaídas, disminuir las lesiones cerebrales o la probabilidad de lesiones nuevas, disminuir la probabilidad de atrofia cerebral, y generalmente eso se hace con las medicinas que uno tiene de eficacia alta, como así también el entrenamiento físico, mental, cognitivo, como para que uno aumente esa capacidad de reserva neuronal. Y esto es un ejemplo, digamos, gráfico, pero trata de representar lo que decía anteriormente, que el volumen del cerebro y el número de neuronas no es tan importante como qué tan eficientes son en coordinarlas. Y generalmente yo lo explico esto haciendo una analogía. Si usted compara un cerebro con una oficina, y tiene un ejemplo uno, es un cerebro muy grande, lo mismo que si hay una oficina con 3.000 empleados. El segundo ejemplo es un cerebro más pequeño, como si fuera una oficina con 300 empleados. Pero la oficina uno de 3.000 empleados, nadie se habla con nadie, nadie disfruta de trabajar con nadie, no tienen buena comunicación, nunca se reúnen, es más, hay un poco de toxicidad. El segundo ejemplo, una oficina de 300 personas, todos disfrutan trabajar con cada uno, están en forma continua comunicándose, tienen reuniones. Entonces yo le voy a preguntar, ¿qué oficina va a tener mejor resultado? ¿La primera o la segunda? Y bueno, seguramente usted diga, bueno, la segunda, ¿no? Porque a pesar de ser una oficina más chica, tiene mejor comunicación, es más eficiente y tiene menor toxicidad. Y bueno, lo mismo pasa en el cerebro. El tamaño en sí del cerebro no es tan importante como el funcionamiento óptimo del cerebro, qué tan óptimas son las funciones cerebrales. Entonces, a pesar de que uno esté yendo por un proceso de atrofia cerebral, es muy importante recordar que el tamaño en sí no justifica la función. Lo que tiene una influencia fundamental en la función es la eficiencia, qué tan eficientes son esas conexiones cerebrales. Entonces usted me tiene que preguntar ahora, ¿cómo podemos nosotros influir una mayor eficiencia en reserva neurológica? Esa es una pregunta fundamental. Entonces, una pregunta que nos lleva a quizás la última parte de esta charla, que es, ¿qué es la salud cerebral y por qué es importante? Entonces, la salud cerebral se refiere al funcionamiento óptimo del cerebro. Es la capacidad de recordar, aprender, tocar el instrumento, concentrarse, mantener una mente activa y clara. La salud cerebral simplemente es tratar de aprovechar al máximo su cerebro y ayudar a reducir algunos de los riesgos que vienen con el envejecimiento. Y esta es mi visión de la salud cerebral. Esto es algo que yo siempre lo hablo con mis pacientes, que hay determinados pilares de salud cerebral. Y esto es algo que lo he visto a través de la investigación, de lo que han sido los resultados de estudios que han dado una pauta de cuáles son los factores que tienen una influencia directa en la salud cerebral. Como decíamos anteriormente, el estilo de vida es fundamental. También es fundamental las enfermedades asociadas. Pacientes que tienen obesidad, tabaquismo, diabetes, hipertensión, tienen una peor influencia en la salud cerebral. O sea que si usted tiene alguna de esas enfermedades, es muy importante que lo hable con sus médicos como para tratar de controlar esas enfermedades asociadas. Los genes, como decíamos anteriormente, tienen una influencia fundamental en la salud cerebral. Hay muy poco que uno puede hacer con los genes, pero sí lo que puede hacer es disminuir la inflamación en el cerebro, que tiene una influencia directa en la activación de determinados genes. Entonces, como decíamos anteriormente, en esclerosis múltiple es fundamental que se disminuya la inflamación. También el acceso al cuidado de salud es fundamental y eso es algo que quizás es muy complicado para hablar mucho hoy, pero es fundamental que los pacientes tengan acceso al cuidado de salud, tengan acceso a médicos, hospitales,
a atención médica, a educación. Lo que están haciendo hoy es fundamental, tratar de educarse, entender, comunicarse con otros pacientes, con fundaciones como la Fundación de Esclerosis Múltiple de América, porque es fundamental el acceso, ya sea a través de la educación o al cuidado del paciente, ya que tiene una relación directa a la salud cerebral. Como decíamos anteriormente, factores ambientales, ya sean infecciosos, la polución aérea, por ejemplo, el tabaquismo de segunda mano, son factores que tienen un efecto directo a la salud cerebral. Y también la educación. Se han visto que en regiones del mundo en el cual la educación no es tan accesible, en el cual los niños no tienen acceso a una educación secundaria, por ejemplo, tienen una mayor incidencia de enfermedad de Alzheimer, y de demencia. Entonces, la educación, el entrenamiento cognitivo tienen una relación directa con la salud cerebral. En cuanto a nutrición, yo sé que la Asociación de Esclerosis Múltiple de América tiene muchos recursos en cuanto a nutrición, entonces voy a ser muy breve, pero se sabe que hay determinadas dietas que tienen una relación directa con la salud cerebral. La dieta, el DASH, que son la dieta que tiene mayor vegetales, frutas, granos, eh, como la dieta mediterránea, que agrega también pescados, un consumo moderado de lácteos, por ejemplo, la dieta MIND, que es como la dieta mediterránea, pero también tiene más énfasis en los vegetales verdes, como en los arándanos. También está la dieta ketogénica, que tiene un poco más de controversia, la dieta ketogénica, ya que tiene más énfasis en las grasas y sobre todo las grasas saturadas tienen un efecto negativo en la salud cerebral. Y por último está el vegetarianismo, bueno, que algunos estudios de investigación dicen que es saludable, sin embargo, hay que tener en cuenta que el consumo de vegetales sin consumo de proteína animal puede tener una influencia negativa en los niveles de vitamina B12. La vitamina B12 es fundamental para la salud cerebral, entonces si usted consume solamente vegetales, es importante que hable con su médico como para chequear los niveles de vitamina B12 y si son bajos, suplementarlos. Lo que sí hay mucho alineamiento en cuanto a lo que uno entiende de la dieta, es cuáles los procesos de la dieta que son negativos y que tienen una influencia negativa en la salud cerebral. Y es las comidas procesadas, el azúcar, sobre todo en concentraciones altas, la sal en concentraciones altas, el alcohol excesivo y las grasas saturadas. Digamos, todo eso son, ya sea en cualquier tipo de dieta que uno lo vea, se ha visto que tiene una influencia negativa en la salud cerebral. Como decía anteriormente, la dieta mediterránea quizás sea la más popular. Es una dieta que se ha estudiado en la esclerosis múltiple, se ha estudiado en la enfermedad cardiovascular. Es una dieta que se ha también visto que tiene un beneficio en cuanto al peso y la obesidad. Entonces, quizás de todas las dietas que se han estudiado en esclerosis múltiple, es la que tiene mayor información y data como para recomendarla. Como decía anteriormente, la sal tiene un efecto negativo en la salud cerebral. Se recomienda que consuma menos de 2 gramos por día de sal. Y si usted empieza a contar todos los productos que uno come, generalmente incluyen sal. Entonces es muy fácil llegar a los 2 gramos por día. Lo que se recomienda es que trate en lo posible de cocinar sus propias comidas y no agregar sal y que quizás lo suplemente con otro tipo de condimento. El tabaquismo tiene un efecto negativo directo en la salud cerebral, entonces es muy importante que no se fume. Y por último, las enfermedades asociadas, como decía anteriormente, la depresión, la ansiedad, la hipertensión. Y la incidencia de estas enfermedades asociadas cambia a través del tiempo. Digamos, cuando uno envejece, la incidencia de hipertensión aumenta, la incidencia de la depresión también aumenta, del colesterol, de la hiperlipidemia y la diabetes. Entonces es muy fundamental que uno tenga en cuenta que con el envejecimiento también hay una mayor incidencia de determinadas enfermedades. Y para finalizar, hablemos un poco del ejercicio. Eso es algo que últimamente hay mucha información en los beneficios del ejercicio
en la esclerosis múltiple, como así también en la salud cerebral. El ejercicio aumenta la capacidad aeróbica, aumenta la fuerza muscular, la actividad motora, el balanceo, disminuye la fatiga, disminuye la depresión, como así también, y eso se ha visto con menor frecuencia, pero se ha visto una asociación que el ejercicio en forma dada, en forma adecuada y progresiva, puede tener un efecto directo en algunos patrones de enfermedad que se ven en la resonancia magnética nuclear, como una disminución del volumen de lesiones y un aumento del volumen del cerebro. Entonces, el cerebro, el ejercicio es algo que se está viendo últimamente como una intervención terapéutica, ya que tiene muchos beneficios en muchas áreas de la salud cerebral. Este estudio se ha hecho en forma rigurosa, en el cual los pacientes con esclerosis múltiple se han dividido en 4 grupos. El primer grupo tenían un entrenamiento muy intensivo de ejercicio, entre 10 a 30 minutos, más un entrenamiento cognitivo de 45 minutos. Los pacientes en el grupo 1 tuvieron una intervención muy rigurosa, muy estricta de ejercicio y de entrenamiento cognitivo. El segundo grupo solamente tuvieron el entrenamiento cognitivo, pero no tuvieron un entrenamiento de ejercicio. Tuvieron lo que se denomina un placebo. Ese placebo era hacer ejercicios pasivos de estiramiento por 45 minutos. El tercer grupo tuvo una intervención de ejercicio activa de entre 10 y 30 minutos con un entrenamiento cognitivo de placebo. Lo que era eso era usar la internet por 45 minutos por día. Y por último, el cuarto grupo tuvo placebo en los dos, el placebo de cognitivo y el placebo de ejercicio. Bueno, la hipótesis de este estudio fue que los pacientes del grupo 1 iban a tener una mejor aptitud cognitiva y física que los pacientes del grupo 2 y 3, y que los pacientes del grupo 4 iban a tener una peor aptitud física y cognitiva. Bueno, déjenme que les diga los resultados. Los pacientes del grupo 1, como se estipuló, al finalizar este estudio, tuvieron un aumento de la función cognitiva y un aumento de la función física. ¿Qué pasó con el grupo 2? Bueno, aquellos que recibieron el entrenamiento cognitivo aumentaron la función cognitiva. Pero ¿qué pasó con los pacientes que recibieron el placebo de ejercicio? También aumentaron la aptitud física. Y ese aumento de aptitud física fue muy similar al aumento de la aptitud física del primer grupo. Ahora vemos qué pasó en el grupo 3. El grupo 3 fueron pacientes que tuvieron un ejercicio muy intenso con una intervención cognitiva de placebo. Bueno, aumentaron los dos, aumentaron la función cognitiva y aumentaron la función física en forma comparable al primer grupo. Bueno, ahora vemos qué pasó en el último grupo, el grupo que le tocó placebo a los dos, placebo de cognición y placebo de actitud física, también aumentaron. Entonces, ¿qué pasó aquí? Los autores concluyeron que el estudio fue negativo porque no pudieron corroborar que la hipótesis, que era que el grupo 1 iba a ser mejor que el grupo 4, fue válida. Pero cuando uno analiza los resultados, no fue un estudio negativo, fue un estudio positivo. ¿Qué pasó aquí? Todos mejoraron. Y no es que mejoraron porque aprendieron las respuestas o porque ya estaban más familiarizados. Mejoraron porque realmente la función cognitiva y física mejoró. Y la conclusión es que lo que se había especificado como un placebo, algo que se esperaba que no tuviera ningún tipo de ventaja, realmente no fue placebo. Y lo que uno aprendió a través de este estudio es que, aunque sea una actividad mínima, ya sea cognitiva o física, incluso un estiramiento pasivo de 45 minutos, tiene un beneficio fundamental en la salud del cerebro. Entonces, lo que uno aprendió de este estudio, que ha sido publicado en forma muy reciente, es que no hace falta hacer un ejercicio intensivo, un programa cognitivo intensivo. Hay que mantener el cerebro activo en forma continua, en forma progresiva, aunque sea con intervenciones que parezcan menores o mínimas, porque esa intervención tiene un resultado muy positivo en la aptitud física y cognitiva.
Entonces, con ello yo quisiera terminar porque nos estamos llegando al final de la charla. Para decir cuáles son las consecuencias. Bueno, como decía anteriormente, el ejercicio físico y la salud cerebral son fundamentales. A pesar de que no hay una recomendación que se pueda aplicar para todos, en general uno dice que los adultos necesitan al menos 150 minutos de actividad moderada o 75 minutos de actividad intensa por semana. Aquellos que tienen perros, caminar al perro ayuda, aunque sea una caminata moderada, entre 25 y 30 minutos, eso ayuda. Como decía anteriormente, hay que comer sano. Hay determinados tipos de dietas que tienen mayor o menor influencia en la salud cerebral, pero lo que se sabe es que hay determinadas componentes de la dieta que son fundamentales. Hay que eh, eh, poner colores en su plato, tener una dieta variada y balanceada. También ponga fibra, porque la fibra es fundamental como para mantener su bacteria en el intestino saludable y reduzca el consumo de sal y de azúcar. Y por último, hay que socializar, hay que aumentar la función cognitiva a través de rompecabezas, de leer, la pintura, música, meditación y actividades sociales. Entonces, en resumen, la edad biológica se puede mejorar a través del estilo de vida. El sistema inmune envejece con el tiempo, algo que se denomina inmunosenectud. Sin embargo, algunos síntomas de la esclerosis múltiple pueden empeorar o progresar a causa de la falta de compensación de la reserva neurológica. La reserva neurológica se puede mejorar con un estilo de vida saludable y nunca es tarde. Usted puede empezar hoy a promover una mayor y mejor salud cerebral. Y con esto quisiera terminar, agradecer a la Asociación Americana de Esclerosis Múltiple por la invitación y por supuesto por su atención. Muchas gracias al doctor Miravalle por esta presentación tan informativa y por darnos información tan importante para nuestra comunidad hispana, especialmente las personas que están envejeciendo y lo hacen padeciendo de esclerosis múltiple. Tenemos unos minutitos para algunas preguntas de la audiencia. Una de las preguntas, doctor Miravalle, es acerca de la esperanza de vida y prognosis de la esclerosis múltiple. ¿Hay algún tiempo aproximado de vida para los pacientes que viven con esclerosis múltiple? Fíjese que hoy en día no, es lo mismo que pacientes sin esclerosis múltiple. En el pasado uno decía que sí, que había una menor esperanza de vida, entre 5 o 10 años menor, pero hoy en día con los tratamientos que tiene habilitados, la esperanza de vida es similar a pacientes sin esclerosis múltiple. Muchas gracias. Otra de las preguntas que recibimos es, la persona dice, ¿por qué algunos de mis síntomas continúan agudizando si las lesiones cerebrales están estables? Una buena pregunta y lo hablamos un poco durante la charla de hoy, es por esa falta de compensación de la reserva neurológica. Entonces, cuando uno envejece, necesita más reserva neurológica como para compensar el envejecimiento. Entonces, es muy posible que esa disminución de la compensación determine que algunas lesiones que anteriormente no hayan causado síntomas empiecen a causar síntomas y empiecen a causar problemas. Entonces, generalmente esos síntomas no significan que haya lesiones nuevas, sino que hay una menor compensación del cerebro. Ok, muchas gracias por su respuesta. Otra pregunta dice así, ¿cómo saber si un achaque se debe al proceso normal de envejecimiento o se debe a una recaída de esclerosis múltiple? Muy buena pregunta y para ser honesto, lo mejor es que si tiene dudas, hable con su médico, porque es muy difícil usted solo en su casa realmente saber la diferencia y por eso es que tiene médicos entrenados como para que lo ayuden. Ante cualquier duda hay que consultar con su médico. Por lo general uno dice que los síntomas, si duran más de 24 o 48 horas, ahí es generalmente síntomas que significan que hay un ataque nuevo, una lesión nueva. Muchas gracias. Tenemos varias participantes, mujeres, que han hecho preguntas acerca de cómo afecta a la mujer que está envejeciendo con esclerosis múltiple durante la menopausia. Seguramente, una muy buena pregunta. Usted sabe que los estrógenos tienen una función protectora en la esclerosis múltiple, ya sea que altos niveles de estrógenos tienen una influencia directa en determinadas células del sistema inmunitario
que causan menor inflamación. Por eso es que uno ve que durante el embarazo los niveles de estrógenos son tan altos, generalmente la esclerosis múltiple se mantiene muy estable. En la menopausia lo que sucede es que los niveles de estrógenos disminuyen. Entonces se ha visto que mujeres posmenopáusicas tienen una mayor probabilidad de una progresión de la enfermedad. No se recomienda hoy en día que se suplementen con estrógenos, ya que la suplementación con estrógenos, a pesar de que puede ser beneficiosa, se ha visto que también está relacionada con un aumento mayor de determinados cánceres, como el cáncer uterino y el cáncer de mama. Entonces, el beneficio no es mayor a los riesgos que la suplementación de estrógenos puede traer en su salud. Muchas gracias, muy interesante esa respuesta y esperamos que hayamos podido ofrecer la respuesta que están buscando nuestra audiencia. Doctor Miravalle, otra pregunta es, ¿qué consejos daría a las personas que necesitan mejorar su movilidad y el dolor muscular? Fundamental trabajar con un terapeuta físico, ya que los terapeutas físicos son fundamentales en ayudarlos a entender qué tipo de ejercicio hay que hacer en forma sana, pero también en forma segura, ya que si tiene problemas de ambulación, problemas de balanceo, lo peor que puede hacer es un ejercicio que no sea adecuado, ya que puede causar más daño. Entonces, trabaje con alguien que sea un profesional de terapia física como para entender qué tipo de ejercicio, qué tan frecuente, en forma gradual. Hay veces que necesita tener contención, sobre todo en forma temprana, como para poder hacer los ejercicios en forma correcta. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta y usted tocó este tema que pensamos que es muy importante, especialmente para las personas que van entrando a una edad avanzada, y es acerca de continuar o descontinuar las terapias modificadoras de la enfermedad. Sí, buena pregunta, ya que, como decíamos anteriormente, la inmunosenectud significa que el sistema inmune disminuye, entonces hay veces que, digamos, agregar un inmunosupresor puede aumentar el riesgo de infecciones, puede aumentar el riesgo de neoplasias. Entonces, es algo que es muy importante considerarlo. Hay algunos, como decía anteriormente, no hay una regla que se pueda aplicar a todos. Entonces, la recomendación es que en forma individual se discute y se hable con sus médicos. Por lo general, lo que uno hace es que en pacientes que están en estado estable por al menos 10 años, y eso significa sin recaídas, sin progresión de la enfermedad, sin lesiones en el cerebro que son nuevas, y más de 65 años, ahí es donde empieza a decir, bueno, quizás sea seguro disminuir eh, o interrumpir el tratamiento. Sin embargo, hay muchos tratamientos que no es sano interrumpirlo en forma abrupta, como el Tysabri, como el Gilenya y otros tratamientos. Entonces, antes de interrumpir, por favor, háblelos con sus médicos. Muy buen consejo, muchas gracias. Y una pregunta que nos enviaron esta noche es acerca de la pérdida de audición. Si esto es un síntoma que se debe a la esclerosis múltiple, a la vejez o a ambos. Muy probablemente es a la vejez. Sin embargo, sí, se ha visto que lesiones, sobre todo en la médula espinal, pueden causar disminución auditiva, pero por lo general esa disminución auditiva es de forma aguda. Va de escuchar bien a tener pérdida de audición. La pérdida de audición por envejecimiento es más gradual y progresiva. Muchas gracias, doctor Miravalle. Solamente nos queda un minuto antes de despedirnos. ¿Algún último consejo o sugerencia que le quiera ofrecer a nuestra audiencia acerca del envejecimiento con la esclerosis múltiple? Por supuesto, bueno, nunca es tarde para estar sano. Entonces puede empezar hoy a comer sano, a estar saludable, a hacer ejercicio, a educarse, socializar. Todas son funciones fundamentales y que usted tiene control. Definitivamente, muchísimas gracias de parte de la Asociación de Esclerosis Múltiple de América. Nuevamente le agradecemos al doctor Miravalle por su tiempo, por esta plática tan informativa y compartir a la comunidad hispana información tan importante y consejos vitales para envejecer con esclerosis múltiple, pero de manera saludable. Agradecemos a nuestra maravillosa audiencia por estar aquí con nosotros. Gracias por participar
Esperamos que hayan disfrutado el aprendizaje y haya sido de gran ayuda y lo puedan aplicar a su vida. No se olviden, por favor, de completar la encuesta que aparecerá pronto en su pantalla. Les invito a visitar nuestra página web para que sigan informándose acerca de nuestros servicios, programas y eventos. Les recuerdo que este programa fue grabado y estará disponible en nuestra página web durante las próximas semanas. Muchas gracias a todos, buenas noches y feliz mes de la hispanidad. Hasta la próxima.